Desde hace siglos, la figura de Jesús ha sido motivo de debate, tanto en círculos religiosos como en los más escépticos. Para algunos, Jesús no es más que un mito, una historia fabricada para manipular a las masas. Para otros, es el ser más trascendental de la historia humana, cuyo impacto sigue resonando en el mundo actual. En este video, quiero profundizar en una verdad que muchos aún no comprenden: Jesús no solo fue real, sino que sus milagros también lo fueron. Además, te mostraré cómo la ciencia moderna ha comenzado a confirmar que lo que Jesús enseñaba sobre la creación de la realidad con la mente es posible. El debate sobre la existencia de Jesús. Uno de los argumentos más comunes entre los escépticos es que Jesús nunca existió. Afirman que los relatos sobre su vida son fábulas inventadas para crear sectas y manipular a la gente. Sin embargo, existen numerosos documentos históricos que sugieren lo contrario. Personajes como Cornelio Tácito, historiador romano, Suetonio, Flavio Josefo y Justino Mártir, quienes no fueron seguidores de Jesús, relataron su existencia y mencionaron algunos de sus milagros. Estos historiadores, pese a no ser parte de la religión cristiana, dejaron constancia de que Jesús de Nazaret fue una figura histórica real, cuyas acciones impactaron a su tiempo. Otro punto de crítica es que los nombres de los evangelistas, Mateo, Pedro, Juan, Marcos, no suenan como nombres judíos de la época. Sin embargo, es importante recordar que los textos han sido traducidos para que todos pudieran comprenderlos. En arameo, por ejemplo, Jesús se llamaba Yeshua bar Yefet, Pedro era Kefas y Juan era Joanán. Estos nombres fueron adaptados a los idiomas locales para que el mensaje pudiera llegar a más personas. Esto muestra que no se trata de los mensajeros, sino del mensaje que querían transmitir. La resurrección y el testimonio de las mujeres. Uno de los eventos clave en la vida de Jesús fue su resurrección. Según los evangelios, los primeros testigos de este milagro fueron un grupo de mujeres, lideradas por María Magdalena. En ese tiempo, la sociedad judía era patriarcal y el testimonio de una mujer no tenía valor. Si la historia hubiera sido inventada, los escritores podrían haber atribuido la visión de la resurrección a un hombre influyente para que la gente lo creyera más fácilmente. Sin embargo, se mantuvieron fieles a la verdad. Las primeras personas en ver a Jesús resucitado fueron mujeres. Este hecho otorga más credibilidad al relato, ya que no parece estar diseñado para agradar a la audiencia de esa época. La documentación histórica de Jesús. Un punto interesante que muchos ignoran es que Jesús es la figura histórica más documentada de la historia. Para poner esto en perspectiva, pensemos en filósofos como Platón y líderes como Julio César, personajes en los que muchos creen sin dudar. Solo tenemos 7 manuscritos que hablan de Platón y 10 sobre Julio César, y estos documentos fueron escritos aproximadamente 1000 años después de sus muertes. En contraste, tenemos más de 5600 documentos sobre Jesús, escritos tan solo 20 años después de su muerte, lo que los convierte en relatos mucho más cercanos en el tiempo a los eventos originales. Si estamos dispuestos a aceptar la existencia de figuras como Platón o Julio César con tan poca evidencia, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la existencia de Jesús cuando tenemos más pruebas? El poder de la mente, lo que Jesús sabía. Pasemos ahora a uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Jesús, sus milagros. A lo largo de su vida, Jesús realizó numerosos actos sobrenaturales, como curar a los enfermos, caminar sobre el agua y resucitar a los muertos. Lo que muchos no comprenden es que Jesús no era un ser sobrenatural, sino que simplemente había alcanzado un nivel de conciencia que le permitía manipular la realidad de una manera que la mayoría de nosotros aún no comprendemos completamente. Jesús mismo dijo en la última cena: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Esto significa que el poder que él tenía no era exclusivo de él, sino que todos nosotros poseemos la capacidad de hacer lo mismo, siempre y cuando sepamos cómo acceder a ese poder. Jesús no solo vino a enseñarnos sobre la vida después de la muerte, sino también a mostrarnos que podemos crear nuestra propia realidad, y la ciencia moderna está empezando a demostrarlo. La ciencia y los milagros de Jesús. La física cuántica ha comenzado a revelar verdades que respaldan lo que Jesús enseñaba. Los científicos han descubierto que el observador puede influir en la materia con sus pensamientos.
Esto significa que lo que Jesús hacía, como curar a los enfermos o controlar la materia, es científicamente posible. No estamos hablando de magia, sino de una comprensión profunda del universo y de cómo nuestra mente interactúa con él. Un experimento interesante realizado en el Instituto Earthmat mostró que las personas pueden influir en la estructura del ADN simplemente con su intención. Los participantes lograron alargar o acortar la doble hélice del ADN mediante sus pensamientos. Esto demuestra que no solo tenemos la capacidad de influir en la materia externa, sino también en nuestro propio cuerpo. Esta ciencia, conocida como epigenética, nos muestra que podemos modificar nuestro ADN con nuestros pensamientos, emociones y entorno. Jesús sabía esto hace más de 2000 años, cuando dijo que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirlo. El mensaje de Jesús para la humanidad. El verdadero mensaje de Jesús no era solo sobre la salvación o la vida eterna, sino sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para crear su propia realidad. Jesús enseñó que la fe, la creencia en uno mismo y en el poder del amor, son las fuerzas más poderosas del universo. Dijo que si tuviéramos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Esto no es solo una metáfora. La ciencia está comenzando a mostrar que nuestros pensamientos realmente tienen el poder de cambiar el mundo que nos rodea. El amor como fuerza coherente. Otro concepto clave que Jesús enseñó fue el poder del amor. Cuando le preguntaron cómo reconocer a sus discípulos, respondió, por el amor que se tienen entre ellos. El amor es la energía más cohesiva del universo, y cuando actuamos desde un lugar de amor, entramos en lo que se conoce como coherencia cardíaca. Esto significa que nuestras emociones, pensamientos y deseos están alineados, lo que nos permite manifestar nuestra realidad de manera más efectiva. Al entrar en coherencia cardíaca, es posible influir en la realidad que nos rodea. Simplemente cerrando los ojos, respirando profundamente y sintiendo amor, podemos cambiar nuestra frecuencia vibratoria, lo que nos permite atraer lo que deseamos en la vida. Esto no solo se aplica al ADN, sino a cualquier cosa que queramos manifestar en nuestra vida, desde relaciones hasta éxito personal y salud. Al final, el mensaje de Jesús es claro, no dependemos de factores externos para crear nuestra vida. El poder está dentro de cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestra realidad, influir en la materia, y crear milagros, pero para hacerlo debemos primero creer que es posible. La ciencia, la historia y la experiencia personal están comenzando a alinearse para mostrarnos que Jesús no solo fue real, sino que también nos dejó un mensaje que puede transformar nuestra vida si estamos dispuestos a escucharlo y ponerlo en práctica. Así que, si aún tienes dudas sobre la existencia de Jesús o los milagros que realizó, te invito a investigar, a documentarte y, lo más importante, a probarlo por ti mismo. No me creas solo porque te lo digo. Experimenta con estos principios en tu propia vida y verás cómo comienzas a crear la realidad que siempre has deseado. No olvides darle like a este video si te gustó, dejar un comentario y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda, el poder está en ti y juntos podemos descubrir lo que somos capaces de lograr. Nos vemos en el próximo video.